Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karim Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. En el episodio de hoy te voy a hablar acerca de las 10 preguntas poderosas que puedes hacer para evaluar la marca personal de tus emprendedores. Este es un episodio más que está conectado y enfocado en organizaciones de emprendimiento porque considero que es muy importante entender estos elementos para apoyar a esos emprendedores que son parte de tu comunidad a tener mejores resultados. Si no me conoces, mi nombre es Karim Raymond, soy conferencista, experta en marca personal y autora del libro Usa tu derecho a presumir. Y una de mis mayores pasiones y el propósito de lo que hago es inspirar a líderes a desarrollar su liderazgo a través de su marca personal. Entonces, como te estaba diciendo, en el episodio de hoy voy a hablar o voy a profundizar un poquito en este cambio de paradigma que empecé a utilizar, yo diría más o menos en el 2020, de hacer una transición de la marca personal tradicional que es enfocada en la parte estética, en la parte de comunicación, en la parte de presencia digital y este nuevo paradigma que estoy creando y es que tu liderazgo es la nueva marca personal. Y mi intención es que más organizaciones se enfoquen en el liderazgo de sus emprendedores para que ellos puedan tener mejores resultados con todas las diferentes actividades que hacen estas organizaciones para que ellos tengan, pues, crezcan, se expandan, tengan su misión, tengan resultados financieros que ellos esperan. Y hoy voy a hablar de estas 10 preguntas y lo que voy a, pues, continuar contribuyendo con esto es que esa transición que yo hice al liderazgo en la nueva marca personal viene de entender que en mi propio proceso, una de las mejores herramientas que pude implementar en mi marca personal fue tener claro cuál era mi fórmula, mira, me enredé, mi fórmula única de liderar. ¿Y por qué? Porque esa fue la que me permitió tener la confianza en mí misma por un lado, y por el otro la consistencia para decir que al punto de hoy, pues ya llevo 15 años haciendo esto. Y esa transición empieza, voy a hablar acerca de tres elementos muy importantes y cada uno de estos elementos va a tener una pregunta que puedes hacerte tú y que puedes hacerte, digamos, como emprendedor o como alguien que lidera una comunidad de emprendimiento. Estas vienen, la primera parte son de los 8 pilares del liderazgo consciente. En mi experiencia, yo he visto que cuando alguien se enfoca, especialmente un profesional, un emprendedor, un empresario, cuando se enfoca en su liderazgo, es muchísimo más fácil hacer esa transición a desarrollar una marca personal que cuando solamente están trabajando en la parte estética de la marca personal, ¿sí? Que si tienes fotos, que cuántas veces publicas, que si haces un TikTok, que si subes infoproductos, en fin, hay muchos caminos. Todos pueden producir resultados, pero no necesariamente todos se ajustan a todas las personas. Y otra cosa que ocurre mucho, sobre todo los empresarios, emprendedores profesionales, que estos referentes que tenemos ahora en toda la parte de la presencia digital, que es como la nueva profesión, que son los productores de contenido o que son los influencers, realmente no son una inspiración para estas personas que ya están andando un negocio, que tienen un emprendimiento, que lo quieren salir. Es como, bueno, yo no quiero ser el siguiente youtuber o de pronto, inclusive, si lo quieren hacer, no tienen los mismos resultados. ¿Por qué? Porque pues la fuente de ingresos de ellos no es producir contenido como tal, sino es atraer clientes o atraer asociados, ¿sí? Partners a lo que están haciendo. Entonces, por eso, tener un referente de liderazgo es una transición muchísimo más fácil. Entonces, vamos a hablar acerca de esos 10 factores que creo que son importantes. Ah, bueno, pero antes de eso, que no se me olvide, es, hay tres cosas, ¿sí? Antes de los 10 elementos, te voy a hablar acerca de tres cosas que es importante que tú observes en ese crecimiento de tu comunidad.
que son, primero, es evaluar el estado de liderazgo, la conciencia de liderazgo de cada uno de tus emprendedores. ¿Por qué? Porque cuando alguien se ve y se considera un líder, sus acciones son muchísimo más naturales y son muchísimo más conectadas con su intuición versus alguien que todavía no lo tiene claro, pues que lidera, que está haciendo una diferencia. Entonces, si alguien está en ese camino, o si tus asociados pues a tu organización están en ese camino de desarrollarse como emprendedores, de una u otra manera eso es liderar, ¿sí? Porque un emprendedor implícitamente tiene esa misión de crear algo para mejorar una comunidad, ¿sí? El hecho de tener clientes, o sea, si tiene clientes, pues significa que está mejorando la vida de otras personas. Si tiene empleados, de igual manera, está proveyendo empleo para otros. Entonces, hay diferentes elementos en el camino del emprendimiento que son así completamente relacionados con ser un líder y muchas veces ellos no tienen esa conciencia del liderazgo y cómo lo pueden utilizar como una gran herramienta para crecer y para atraer a esas personas a lo que sea que están haciendo. Entonces, lo primero cuando tú estás creando esta comunidad de emprendimiento o de profesionales o empresarios, es que empieces a evaluar o a desarrollar herramientas de cómo tú ves ese liderazgo, esa conciencia de liderazgo de las personas que entran, ¿sí? O que están ahí. Eso por un lado. Por el otro, el segundo elemento es que evalúen o tú evalúes y que les ayudes a ellos también a hacer ese proceso de autocreencia. Mayormente, y esto también lo hablo por mí, pues obviamente soy mujer, trabajo y he trabajado con muchas organizaciones de mujeres, ¿sí? En emprendimiento, en crecimiento empresarial. Entonces, pues digamos que mayormente mi experiencia viene desde ahí, pero también lo he visto en comunidades, pues con hombres empresarios. Hay una parte de esa creencia personal, sobre todo cuando es alguien que ha estado en el mundo corporativo muchísimo tiempo y se lanza a emprender de no estar el 100% seguro si lo que están haciendo está correcto, si es el camino correcto, si lo están haciendo de la manera adecuada, si les va a ir bien. Entonces viene mucha duda acerca de si ese camino les va a funcionar. Y hay ciertos elementos que al final, después de mucho rato, pues es como, oye, muchas personas, de hecho sé que hay estadísticas muy como fuertes diciendo que los emprendimientos, la mayoría, el primer año mueren. Sí, y al llegar al 5 años, pues es un porcentaje muchísimo menor, o sea, menos como el 5% o algo así. Entonces, sí hay una correlación entre esto, que alguien tiene una idea, dice, wow, me voy a lanzar a hacer esto, y con el tiempo, pues eso no ocurre. Entonces, dentro de eso, uno de los elementos es la propia creencia que tenga esa persona en sí misma, en sus habilidades de líder, en sus habilidades de gerenciar, en sus habilidades de comunicación. Aparte de, pues ya la parte técnica de lo que cada uno haga en su negocio o en su emprendimiento. Y otra cosa, otro elemento que no muchas veces se habla, en algunas organizaciones sí lo he visto que lo tienen, otras no, otras como que lo tocan muy por la superficie, es esa visión a largo plazo que tiene ese emprendedor, ¿sí? ¿Cuál es su visión? Porque muchas veces esa motivación viene por una necesidad de, ¿sí? Necesito, tengo que pagar mis cuentas, entonces esa motivación es muy de inmediato, ¿sí? Quiero clientes para pagar mis cuentas versus, ¿para qué ese emprendedor está haciendo eso a largo plazo? ¿Por qué? Porque están ahí, porque están haciendo lo que están haciendo. Entonces, alguien que está dirigiendo una organización de emprendimiento, pues hay tantas cosas que, pues es como, ok, vamos a hablar algo de la visión, pero no están realmente como profundizando qué tan integrada tiene esa visión este líder, este empresario en lo que está haciendo. Entonces, esos tres elementos son uno de los mejores primeros pasos como para fortalecer lo que ya tienes con tu comunidad. Lo voy a repetir. Entonces, primero es evaluar esa conciencia de liderazgo, si ellos se ven, se creen, actúan como líderes, comunican desde su liderazgo o no. El segundo elemento es la creencia personal que tengan en quienes son, en lo que hacen, adicionalmente a la creencia pues en su modelo de negocio. Y tercero, su visión, qué tan integrada está y qué tan efectivamente la están comunicando con sus clientes. Ahora, vamos a empezar con estas 10 preguntas porque creo que son muy importantes que tú las tengas presentes para asegurarte que son parte de esa cultura de tu comunidad, que son parte de esa dinámica que tienen. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a asegurar que esa comunidad dure en el tiempo. Entonces,
Voy a hablar primero, las 8 primeras van a ser acerca de la conciencia del liderazgo y pues puedo decir que en los 15 años que llevo haciendo eso, esto es como lo más importante para asegurar que esta persona está haciendo o está desarrollando una marca personal a largo plazo, no con un deseo inmediato de resultados. Entonces, lo primero es el lenguaje del liderazgo. Entonces aquí la pregunta sería algo así como, ¿cómo es el lenguaje de tu comunidad, de la mayoría, ¿sí? No en individuos, sino si tú empiezas a ver como ya una tendencia, ¿cuál es la tendencia de la comunicación o del lenguaje de tus emprendedores? Hay dos partes o hay dos caminos de esta comunicación, de este lenguaje. Uno es un lenguaje de bajo poder, ¿sí? Lenguaje donde la persona está al efecto de las cosas. Son palabras, y yo sé que muchas personas han escuchado hasta este momento, estoy segura que nadie se va a sorprender de esta como frase casi cliché de que las palabras son poder, que tú creas realidad con la palabra, pero no hay una rigurosidad en entender realmente cuáles son las palabras que salen de la boca de tuya, o sí, o de tu equipo, de tu comunidad. Entonces, las palabras de bajo poder hacen que esa persona, si bien quiere que le vaya bien en su emprendimiento, desde la manera en que lo habla, como que ya se está quitando todo el valor, que no me está yendo bien, no sé por dónde ir, no estoy seguro, como hay una serie de palabras y si tú buscas, yo tengo muchísima, eso es una sesión por sí misma, tengo varias sesiones donde hablo de la diferencia de palabras de bajo poder y palabras de liderazgo, pero entonces es importante que tú empieces a analizar si tu cultura, tu organización, tus emprendedores mayormente utilizan palabras de bajo poder versus palabras de liderazgo, palabras que empoderan, donde se siente que ellos están yendo hacia adelante, que se están apoyando, que tienen seguridad en sí mismos. Entonces, eso es lo primero que es importante que evalúes en tu comunidad. ¿Cuál es ese lenguaje que ellos utilizan? El segundo es la intención. Y esto también, o sea, cada uno de estos elementos yo he hecho cientos de horas pues de contenido, entonces puedes buscarlo en todas mis redes sociales, en YouTube tengo cosas, aquí en Instagram, bueno, en todas las plataformas, y yo hablo acerca de la intención y de lo importante que es que un líder tenga un manifiesto personal. Hay cientos de maneras de hacerlo, eso sí tengo herramientas yo, o si lo buscas en Google, es, bueno, qué tan conectadas están los valores, los principios, las creencias que una persona, esa promesa personal que cada uno de nosotros nos hacemos de qué se trata nuestra vida. Y es importante, es esencial que dentro de este camino de conciencia y liderazgo, cada uno de tus emprendedores tenga sí, un escrito o una claridad acerca de su manifiesto personal. Entonces, ese sería el otro tema que te recomiendo que evalúes en tus emprendedores. El tercero es la contribución. ¿Qué tan claro tienen tus emprendedores su contribución hacia el mundo con lo que están haciendo? ¿Sí? ¿Cómo ese producto, ese servicio que están dando a conocer en este momento, ellos lo tienen claro, lo tienen integrado y lo pueden comunicar que está contribuyendo al mundo? Muchas veces, y eso me pasó a mí en un inicio, así que me voy a poner yo la chaqueta para iniciar, es decir, todos pasamos por ahí en algún momento. Cuando empezamos a emprender o a desarrollarnos en este camino, pues lo hacemos muy sin conocimiento, sin tener muchísima claridad. Y muchas de nuestras decisiones en el inicio vienen desde la necesidad, ¿sí? Desde la urgencia. Tengo que pagar mis cuentas. ¿Quién va a pagar? O bueno, esto está bien, me dicen que lo haga, que me pagan por eso, pero no hay una claridad. Con el tiempo, y yo diría que entre más, o sea, después del quinto año, si no se empiezan a tener esas claridades, pues es cuando los negocios ya empiezan como a decrecer porque no tienen una base sólida. Entonces, otro de los elementos que es importante que tengas en cuenta y que evalúes en tu comunidad es qué tan claro tienen ellos la contribución que están haciendo a sus clientes, a sus empleados, a sus colaboradores. El cuarto elemento es la evolución, que es que yo diría que es como la pieza más pesada en todo lo que es la marca personal. ¿A qué me refiero? ¿Sí? La cara al mundo, su presencia digital y su presencia análoga. ¿Cómo están compartiendo su evolución? Todos tenemos de una u otra manera integrado en nuestro cerebro algo que es como el síndrome de la vida perfecta y pensamos que los que les va bien
en redes sociales o a los que le va bien en el negocio son los que siempre están bien, los que siempre ganan, los que todo les sucede y solamente muestran el resultado final. Mira el super cliente que tengo, mira la casa que me compré, mira el auto que tengo. Pero eso está borrando el proceso para llegar ahí. Entonces, en un escenario de una marca personal de alto impacto, es importante que compartas todo tu proceso, tu evolución. Y para los que han tenido la oportunidad de comprar y leer mi libro, yo hablo muy bien de eso en el capítulo 3. Hablo acerca del espiral del liderazgo y nosotros vamos evolucionando con el transcurso del tiempo. Entonces es importante que tú compartas a tu comunidad también esa evolución. ¿Por qué? Porque quién eres tú o quiénes son tus emprendedores hoy no son los mismos que eran hace 5 años ni son los mismos que van a ser dentro de 5 años. Entonces es importante ir compartiendo esa evolución. Ese sería el cuarto elemento. Ahora el quinto es mi favorito y es yo lo llamo lo nuevo, el espiral de lo nuevo, pero en realidad lo que viene detrás de lo nuevo es cómo tus emprendedores están siendo pioneros en lo que están haciendo. Ser pionero es lo que garantiza que no haya competencia, es lo que garantiza que siempre estemos en ese proceso de evolución, es lo que garantiza que lo que tú estás haciendo es un llamado muy profundo de igualmente tus emprendedores. Entonces, en este proceso es importante que tú veas y que de hecho los animes a ser innovadores, a hacer algo nuevo, a cambiar esa industria de una u otra manera donde sea que están. Entonces, es importante que lo evalúes y que veas, ¿sí? De todos los que están en tu comunidad, cuántas personas realmente, o si mayormente o no, ¿sí? Como digo, esto es una conversación de la evaluación de tu cultura, es que empieces a evaluar qué tan presente está eso de que son pioneros en lo que sea que están haciendo. Entonces, este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para el sexto pilar. El sexto pilar o la sexta pregunta que te puedes hacer es, la conexión con sus emociones. Yo lo llamo el pilar del corazón y es el pilar que hace que un líder conecte con su comunidad. Entonces es importante que tú evalúes tus emprendedores y veas qué tan conectados están con sus emociones. ¿A qué me refiero eso? No que se la pasen llorando todo el tiempo, sino que qué tan conscientes están de todo el rango de emociones humanas que existen. Nosotros mayormente podemos identificar cuatro emociones. Estoy feliz, estoy triste, estoy enojado y estoy confundido. Pero hay casi 50 emociones. Y cuando desarrollamos la habilidad de identificar estas emociones y verbalizarlas, estamos ampliando nuestro rango de humanidad y cuando ampliamos ese rango, conectamos más con otros seres humanos. Entonces, eso mismo puede ocurrir con tus emprendedores. Si ellos están como en el no, sí, tengo que siempre estar bien y todo lo tengo que tener claro, o por el otro lado, no desde a la víctima, ay, no, a mí nada me ocurre, siempre que hago las cosas no funcionan. Entonces, eso lo que hace es que no están conectados con sus emociones y que no hablen desde un lugar real. Entonces, es muy, muy importante que se conecten con eso, porque eso es lo que va a hacer que atraigan personas muchísimo más afines a quien ellos son. El sexto elemento, séptimo, el séptimo elemento, el séptimo pilar o la séptima pregunta que te puedes hacer es acerca de la integridad personal. Y este es uno de los, bueno, es que yo digo, estos todos son importantes, ¿no? Este es muy importante y es qué tanto se cumplen la palabra a ellos mismos, ¿sí? Cuando estamos en un mundo sí, empresarial o emprendedor, y eso a mí me pasa y me ha pasado ahora menos, pero pues no diría que alguna vez voy a estar 100% superando eso. Es qué tanto cuando un emprendedor dice voy a hacer esto, va y lo hace. Y si tú y yo hemos dirigido grupos de emprendedores, sabemos que hay muchos que tienen una visión espectacular, pero entonces van a la casa y tú les dejas tareas y no las hacen. O les dejas actividades o los mandas con otros mentores para que los apoyen y ellos no toman acción. Entonces, esto es algo. Un saludo para Kate, qué chévere que estás acá. Gracias, Fabio. Me distraje un poquitito, pero me encanta ver estos nombres de personas que admiro y aprecio. Entonces, el pilar de la integridad, como está hablando, es el más importante porque es muy fácil, sobre todo en este mundo emprendedor donde estamos, y es honrarle la palabra a los otros. No, porque es que mi cliente me dijo, entonces yo lo hago, trabajo a las horas extras o trabajo horas que no, sí, de momentos familiares.
mi familia pide eso, entonces estamos todos dependiendo, ¿sí? Como de los compromisos externos que tenemos versus honrarnos la palabra a nosotros mismos. Por ejemplo, el día de hoy yo tenía una pereza horrible, como, ay, hacer un live, yo dije que iba a hacer un live, pero dije, bueno, pues, o sea, estoy hablando de mis propios pilares, o sea, cumplirse las palabras. Entonces, eso es algo que es importante que también evalúes en tu comunidad. ¿Qué tan coherentes están haciendo ellos con las promesas que se dan a sí mismos? El punto número 8, la pregunta número 8, que también es súper importante en este camino del liderazgo consciente y desarrollar una marca personal de alto impacto, es qué tan, en inglés hay una palabra, no hay una que lo traduzca adecuadamente, pero te lo voy a decir, la palabra es alignment, alineación, es que no suena bien, pero yo diría que lo más cercano es como coherencia, ¿sí? ¿Qué tan alineados estamos o qué tan coherentes estamos siendo con nosotros mismos? Y la única manera para hacer eso es a través de desarrollar la habilidad de escuchar nuestra propia conciencia, nuestra propia intuición, más allá de conciencia, la propia intuición. Y para desarrollar la intuición, que eso es como esa sabiduría interior que tenemos, esta conexión con nosotros mismos, que independientemente pues ya de la creencia que cada uno tenga, yo lo llamo, sí, esa conexión con nuestro ser superior, solamente se desarrolla a través de unos hábitos espirituales, llámese orar, ir a meditar, hacer yoga, hacer jardinería, estar con tu animal, con tu mascota, no con tu animal, con tu mascota. Eso es lo que hace que empieces a escuchar tus propias respuestas. Y para poder llegar a ese lugar, es importante estar a solas. Es importante escuchar tus pensamientos y desarrollar esa habilidad de encontrar tus propias respuestas. Sobre todo cuando en el camino emprendedor, como hay tantas cosas, siempre estamos buscando que otro nos diga qué hacer. Entonces es ahí, en ese alignment, en ese encontrar tu propio camino, donde tus emprendedores van a empezar a tener más coherencia y a empezar a avanzar en su propio camino, porque ese es el que está diseñado para ellos versus porque pues alguien les dijo, ¿sí? Ok, entonces vamos los 8 pilares del liderazgo consciente, las 8 primeras preguntas y las últimas dos también son muy importantes. Entonces, la número 9 es evaluar este, esta tendencia al autosaboteo. Todo el autosaboteo es ese miedo de salirnos de nuestra zona de comodidad. El ser humano, el que sea, se considere ser humano del día de hoy, siempre se va a autosabotear. ¿Qué significa eso? Que se pone una meta grande, emocionante, y dice, wow, yo quiero, no sé, que mi producto o llegar a otros países, yo quiero vender 10 veces más de lo que estoy haciendo, o 1000 veces, o 100 veces más, o quiero, no sé, tener mejores clientes. Y en el segundo después empieza a ocurrir un fenómeno que se llama el autosaboteo. Entonces, de eso yo también he hablado en otros episodios, entonces no me voy a profundizar, te invito a que los busques. Entonces, el autosaboteo, ¿qué es? Es eso que empezamos a hacer para que eso que nos prometimos no ocurra. Hay diferentes caminos desde, ay, no, pues ya no me parece tan buena idea, empezar a buscar pruebas de por qué no o no, sí lo quiero realmente, pero estoy ocupada en estos momentos y empezar a buscar justificaciones del por qué no estás haciendo eso. Entonces, es importante también que evalúes en esa comunidad que tú estás creando, en tus emprendedores, qué tanto se autosabotean. Porque si tú estás creando un entorno donde quieres que les vaya bien, donde les traes unos super mentores, les das un camino claro para su crecimiento empresarial, pero ellos mismos se están autosaboteando y eso se ve, o sea, es muy fácil, no es tan fácil ver cuando cada uno se autosabotea, pero sí es fácil que tú veas a los otros. Entonces, eso también es importante que tengas claro qué tanto se está autosaboteando tu comunidad, donde tiene todas las herramientas y al final no toma acción. Y por último, la décima pregunta habla acerca de la relación con el dinero. Y esto es algo que yo hubiese deseado que me hubieran enseñado en la universidad y me ha tomado años, años, años y creo que todavía apenas estoy rascando la superficie de la relación con el dinero, ¿sí? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Qué fue lo que aprendimos acerca del manejo del dinero, de cómo se habla del dinero de manera cultural, de manera familiar, porque en cada familia hay diferentes dinámicas de acuerdo al dinero? Y eso cómo se traslada al manejo del negocio. Cosas tan sencillas como si les da pena cobrar, si sienten que lo que están cobrando es mucho o poco.
cómo están manejando sus finanzas, a quién le están manejando sus finanzas. Ahora hace poco acabo de tener una conversación y me enteré de una noticia que digo, wow, increíble, independientemente del nivel de negocio de alguien. Y estos son dos socios, ¿sí? Que tuvieron problemas financieros y uno se entera que el otro, pues, se llevó todo el dinero o muchísimo dinero de esa sociedad. Y yo digo, wow, qué increíble. O sea, la relación, uno dejó, yo me entero de mi pedacito, pero después de mucho tiempo, se dio cuenta que la otra persona estaba haciendo jugadas dobles con el dinero detrás, pero se enteró muchísimo tiempo. Entonces, ahí hay una conversación por el dinero donde no sé qué era, le daba miedo, decía, no, yo no, no sé, hay muchas cosas detrás, pero sí es importante que tus emprendedores empiecen a desarrollar una conciencia acerca de cómo se relacionan con el dinero, cómo lo manejan y cómo hablan acerca del dinero. Entonces, estos 10 elementos son muy importantes que tú los evalúes en tu comunidad. ¿Por qué? Porque si tus emprendedores empiezan a desarrollar maestría en estos 10 pilares o estos 10 elementos que te acabo de hablar, su probabilidad de éxito es muchísimo más grande. Entonces, ¿qué es lo siguiente que yo te recomendaría hacer? Entonces, primero es que si no los tienes, que empieces a desarrollar espacios para el autoliderazgo de tus emprendedores, donde ellos se cuestionen, se evalúen, se autoobserven, es muy importante. Segundo, bueno, primero es los espacios de liderazgo, segundo, espacios de autorreflexión porque esto no nos lo enseñan en ningún lugar, no hay, sí, carrera universitaria que enseñe la autorreflexión, oye, me estoy autosaboteando, realmente cuál es mi visión, si estoy contribuyendo con lo que estoy haciendo, entonces es muy importante que generes esos espacios como la persona que une a esos emprendedores. Y terceros, espacios de esta es otra palabra que no tiene traducción en inglés, pero que realmente, y son accountability, ¿sí? Que llamados a cuentas, que si alguien promete que va a hacer esto, que realmente lo cumpla. Entonces, cuando haces eso es que realmente vas a ver cómo tu comunidad tiene mejores resultados. Para terminar, te quiero dejar con un regalo y ese regalo es una autoevaluación para que hagas estas preguntas y veas dónde está tu comunidad en su conciencia de liderazgo y veas en qué te puedes enfocar. Entonces, si te llama la atención, lo que tienes que hacer es simplemente escribirme un mensajito y yo te mando esa autoevaluación. ¿Para qué? Para que la uses tú y la implementes con tus emprendedores y tengas mejores resultados con lo que estás haciendo. Así que espero que esto sea de mucho valor y nos seguimos viendo con más contenido acerca de cómo desarrollar una marca personal de alto impacto. Chao, chao.